Dioses. Hablar de dioses, religiones y creencias es un tema extenso, ya que se estima que alrededor del mundo existen aproximadamente 4,000 religiones, cada una con sus propias deidades, con sus propios dioses, lo que genera sin duda una gran diversidad de diosas y de diosas y de sus maneras de adorarnos. Y nos hacen pensar, este dios es más bueno que el otro, mi dios es más bueno que el tuyo, mi dios es más benevolente, más protector, más seguro, me ayuda, me protege de todo mal y es incapaz de hacerle daño a su creación, ya que es omnipotente, omnipresente, lleno de sabiduría, de amor, es pelo blanco, muy bonito, muy pechoncito, es de color azul, parece elefante, etcétera, etcétera, parece chacal. Sin embargo, como dice el dicho, dime a qué dios le rezas y te diré quién eres. Y aunque suena increíble, todos esos dioses fueron forjados a guerra, sangre y muerte, y cada civilización o pueblo que adora a estos fue creado a su semejanza. Suena fuerte, ¿no? ¿No me crees? Bien, te invito a ver el lado B de la historia. ¿Te atreves? Sean bienvenidos al lado B del todo. ¿Te atreves? Buenos días, buenas noches. Gracias por ver nuestros videos. Bienvenidos al lado B del todo. ¿Te atreves? Sin duda, hablar de deidades, de religiones, genera un tabú y un tema controversial alrededor del mundo, ¿no? Y sobre todo en países que son altamente religiosos como México, ¿no? Y bueno, como veíamos en la introducción, alrededor del mundo, en un planeta de 8 billones de habitantes, pues contamos con aproximadamente poco más, poco menos 4,000 religiones registradas, ¿no? Y pues bueno, cada religión de esta, aunque algunos comparten sus dioses, comparten sus deidades, pues hay algunas que tienen sus dioses particulares, ¿no? Y bueno, así como partidos políticos, cada religión pelea con la otra diciendo que su dios es más bueno, más poderoso, más amoroso, etcétera, etcétera, ¿no? Y a lo largo de la historia de la humanidad, sin duda, han pasado civilizaciones que han dejado huella, incluyendo los registros de su vida, de su religión, y hablar de sus dioses, sin duda, para oídos que no están acostumbrados a investigaciones tales como esta, pues puede generar incluso molestia. Pero ¿por qué lo hacemos? Bueno, ¿por qué no? Sí, son pocos los que se atreven a hablar de estos temas, así que vamos a intentar hablar de todos los dioses habidos y por haber en el mundo, pues tomaría sin duda muchos videos, ¿no? Entonces ahorita vamos a tratar de enfocarnos en esas civilizaciones y sus dioses que han dejado huella o que son más conocidos para la population, como dicen, y pues vamos a ver qué tuvieron que hacer estos dioses para llegar a ser dioses. Wow. Y bien, a este video lo hemos titulado Dioses y qué culpa tienen los niños. ¿Y por qué ese tema así? Bueno, hemos escuchado a lo largo de nuestra vida que los niños son el futuro del mundo, ¿no? Que las nuevas generaciones son las que tomarán las riendas del mundo, etcétera, etcétera. Y retomando algunas frases célebres por ahí, pues tenemos por ejemplo la de John F. Kennedy que dijo que los niños son el recurso más importante. Sí, Picasso dijo todos los niños son artistas. Por ahí Teresa de Calcuta, que no quiero decir Madre Santa porque de santa no tiene mucho, ya veremos por qué, pero pues también dijo que por ahí que los niños nunca son suficientes en el mundo, ¿no? Entonces nunca dejes de ser niño, libera tu niño interior, etcétera. Hemos escuchado todo eso, ¿no? Y hablar de niñez pues sin duda es hablar de pureza, de alegría. Pero ¿qué pasa cuando esa alegría y esa pureza se ve afectada directamente por un dios? ¡Ay, no! No, ¿cómo te atreves a decir eso? No pasa, ¿no? Si los dioses creadores se supone que son buenísimos y nos cuidan a todos, entre ellos a los niños, incapaces de hacerles daño. Bien, vamos a hablar de esos dioses. ¿Qué tuvieron que hacer para gerarse y quedarse en la jerarquía de Dios, ¿no?
Y bueno, para esto los invito a cruzar el charco y vámonos para allá a Grecia, ¿no? A ese panteón olímpico, allá en el Monte de los Olimpos, donde existían todos los dioses griegos. Y tenemos que empezar sin duda con el dios Saturno o Cronos. Recuerden que el dios Saturno, Cronos, pues fue el padre de Zeus, Hades y Poseidón, ¿no? Sin embargo, para que Cronos, Saturno, llegara a ser dios, pues bueno, primero se tuvo que enfrentar a su padre Urano, ¿no? Y Cronos, pues después de esa pelea con su padre, para tomar el trono como dios de Grecia, de la antigua Grecia, pues por ahí, de entre tantas cosas que le hizo como daño, pues lo castró de una manera muy, muy salvaje, ¿no? En esta castración, pues obviamente, pues evitaba que hubiera mayor descendencia y por lo tanto, ¿con quién más tener que pelear Cronos o Saturno, ¿no? Y hablando de Cronos y Saturno, pues recordemos que tenía una, según el panteón griego de los dioses, tenía una costumbre, ¿no? Que era cada vez que su esposa Rea le daba un hijo, pues se lo comía, ¿no? ¿Y por qué se lo comía? ¿Porque era carnívoro? ¿Porque no tenía que comer? No, se lo comía con la intención de que no tuviera heredero que en un futuro fuera capaz de pelear el trono, ¿no? Así se lo manejaban estos dioses, ¿no? Tal y cual realeza, ¿no? ¿Cuánto hemos escuchado que un rey mató a un hijo, o que un hijo mató a un rey, o que un tío mató a su ahijado por quedarse en el poder? Pues bueno, por eso comentaba al inicio que esos dioses han forjado la similitud con el pueblo que los adora, ¿no? Entonces, pues Cronos tenía esa ¿cómo se llama? Esa costumbre de comerse a sus hijos, ¿no? Se comió a Poseidón, se comió a Hades, entre todos ellos, y cuenta la historia que por ahí, cuando Zeus nació, fue oculta por la esposa de Cronos, en este caso Rea, y pues al crecer, Zeus, ya no es que creció, pues fue capaz de destronar a su padre, ¿no? Que fue la famosa guerra de los Olimpos, ¿no? Cuando se pelearon ahí los dioses olímpicos contra los titanes, ¿no? Entre ellos Cronos, los cíclopes, etcétera. Y al final de cuentas gana Zeus, ¿no? Gana Zeus en ese pleito, por ahí apoyado con las moiras y todo eso. Y pues bueno, una vez que vence a Cronos, le da un brebaje que lo hace vomitar. Y con una vez que vomitó, pues Cronos vomitó a sus hijos que se había comido anteriormente, entre ellos Poseidón y Hades, ¿no? Entonces, de esta manera, Zeus llegó al trono de los Olímpicos como el dios supremo, asesinando a su padre, Cronos. Ahí mismo, en Grecia, en la Grecia antigua, había un dios llamado Tántalo, y pues Tántalo asesinó a su hijo Pélops, sí, y lo hizo en un banquete, ¿no? Para ofrecérselo a los dioses. Y pues Tántalo quería ver qué tan omnipotentes o omniscientes eran esos dioses, ¿no? Y pues bueno, resultó que estos dioses a los que le hizo el banquete con su hijo, pues no eran omniscientes, ¿no? Pero con el tiempo supieron lo que contenía ese banquete o cómo estaba haciendo, y pues le dieron un castigo honorífico a Tántalo, ¿no? Y lo pusieron. Ese terrible castigo fue que lo pusieron en una zona donde había mucho alimento y agua, pero Tántalo no sería capaz de tocar ni una ni otra por los siglos de los siglos, ¿no? Y pues en este tema del infanticidio con los dioses griegos, pues era un tema, no tenían bronca con eso, ¿no? Era un tema común, por así decirlo, y pues esto lo podemos ver en la Ilíada de Homero, ¿no? Y pues por ahí relata que había una diosa, la Níobe, llamada Níobe, que era hija de Tántalo, para acabarla de contar. Y pues bueno, esta presumió que tenía 6 hijos y 6 hijas, burlándose de Leto, otra diosa, ¿no? Acuérdense que Leto, allá en la cultura griega, pues era la diosa de la infancia, ¿no? Pero casualmente Leto solo tenía un hijo, que en este caso era Apolo, y una hija que era Artemisa, ¿no? Entonces, cuando Níobe se burló de ella porque ella solo tenía un hijo y una hija, y que ella tenía 6 y 6, pues bueno, al crecer Apolo y Artemisa, pues se vengaron, ¿no? Resulta que Apolo mató a los 6 hijos de Nieve, y Artemisa mató a las 6 hijas, ¿no? Entonces, pues wow, ¿no? Qué bonita familia, qué bonita familia.
Y si creíamos que esto de matar a los 6 hijos y hijas era nada más por venganza, pues no, bueno, por ahí Artemisa también tiene otra rayita que marcarle, ¿no? Ya que era, pues también era canija esta diosa Artemisa, ¿no? Y por ahí Artemisa hizo que Agamenón, otra deidad por ahí, Agamenón, sacrificara a su hija Ifigenia, ¿sí? En honor a los dioses, obviamente, ¿no? Pero Agamenón pues también tenía su historia, ya que para poder casarse con la madre de Ifigenia, pues bueno, tuvo que asesinar al primer marido de esta y a su hijo, ¿no? Entonces, pues ahí seguimos con las costumbres griegas, ¿no? Mataron unos a otros para casarse y pues casualmente siempre tienen que ver los hijos, ¿no? Sean niños, sean adultos, pues qué culpa tenían, pues bueno, simplemente era un juego de poderes, ¿no? ¡Ay, no! Y para no creer que esta costumbre solo era de los dioses griegos, pues bueno, nos vamos a ir un poquito más allá del charco, vamos a irnos a Asia, ¿no? A dioses asiáticos por ahí, y nos vamos a estacionar con los dioses creadores de Japón, ¿no? Los dioses japoneses. Y por ahí hay 3 que resaltan, ¿no? Que en este caso es Izanagi, Varón e Izanami, ¿ok? Y pues bueno, eran mujer, eran hermanos, eran esposas, pues era un cambalache entre ellos, ¿no? Tenían los 3 títulos, hermanos, mujeres y esposos a la vez, ¿no? Entonces, pues bueno, desde ahí, ¿no? Qué bonita familia, qué bonita familia, qué bonita familia, ¿no? Y pues bueno, cuentan ahí la leyenda de estos dioses, que bueno, pues era, aparte de tener ahí el triángulo amoroso entre familia, pues bueno, fueron los creadores del archipiélago japonés y los ancestros de la familia real japonesa, ¿no? De ahí surgió los reyes, obviamente japoneses, que siguieron la tradición familiar, ¿no? Y pues bueno, estas deidades tuvieron un hijo que se llamó Kagatsuchi, ¿sí? Por los que les gusta el sushi, y era bueno, ¿no? Kagatsuchi. Bien, y pues bueno, Kagatsuchi pues era considerado el dios de fuego, que justamente al nacer quemó a su madre, ¿no? Al nacer la quemó. Y pues bueno, en venganza a su padre, pues lo decapitó y lo desmembró, o sea, lo hizo pedacitos, ¿no? Pues bueno, qué tradición ahí seguimos con estos dioses, y pues que le dan ahí cuello a los pobres niños, ¿no? Si nos vamos fuera de Japón y nos pasamos ahí mismo hacia la India, pues bueno, también la mitología hindú tiene sus historias de muerte, ¿no? Y en este caso tenemos a Kamsa, ¿no? Que era rey deidad. Recordemos, antes de hablar de él, que la filosofía o la tradición hindú pues habla de más de 3600 dioses, ¿no? Y los habla como carne y hueso, nada de que eran omnipotentes, omnipoderosos como el Dios creador de los cristianos. No, aquí los hablan de carne y hueso, y tenían infinidad de dioses. Obviamente entre los más relevantes pues está Rama, está Vishnu y está Krishna, ¿no? Que se supone que era la 8ª encarnación de Vishnu, ¿no? Y pues bueno, este dios o rey, Kamsa, pues bueno, tuvo una profecía que le decía que lo matarían, dice, el 8º hijo de Devaki y Vasudeva, ¿no? Entonces pues tuvo por ahí un profilaxis y mandó matar a todos los hijos vivos de esta pareja, ¿no? Sin embargo, por ahí Devaki y Vasudeva pues escondieron a uno de ellos, ¿no? Uno de sus hijos, justamente el 8º, que era Krishna, ¿no? El resto de la historia, pues imagínense, ¿no? Era sangre, sangre y sangre, ¿no? O sea, coraje, desquitándose con los niños, ¿qué culpa tenían? Pues bueno, nada más que se estaban atravesando en el poder. Y pues bueno, como Krishna, el 8º hijo de Devaki y Vasudeva, fue escondido, pues bueno, cuando creció, pues fue obviamente a vengarse y asesina a Kamsa, ¿sí? En este caso Krishna pues sería una de las deidades más importantes de la filosofía hindú, ¿ok? Es el dios de la destrucción y de la construcción, ¿no? Sin embargo, pues en su haber se llevó a varios muertitos, ¿no? Entre ellos a Kamsa, tenemos a Putana, a Ashura, a Bakasura, entre otros, ¿no? Y recuerden que por ahí en el Mahabharata, Krishna es el que le ayuda a Arjuna para enfrentar a los Pándavas, ¿no? Y es como se desata esa guerra donde hubo armas atómicas, armas de destrucción masiva, pues de hace miles y miles de años, ¿no? Y
pues entre los dioses que tuvieron que cometer asesinatos para convertirse en eso, en dioses, pues nos podemos ir tantito más adelante a Egipto. Podemos ver a Set cuando asesinó y mutiló y hizo pedacitos a Osiris. ¿Sí? Y pues bueno, no eran menores, ya entre ellos se arreglan, ¿no? Tipo de herencia, ¿no? Poder, poder y poder. También tenemos por ahí la guerra entre Loki, los dioses nórdicos, con Thor, con Odín, ¿no? Cómo las batallas se generaban. Pues tenemos la batalla de los dioses entre Enki y Enlil, ¿sí? Y pues ya que tocamos este tema de Enki y de Enlil, de los sumerios, que está registrada aún así a regañadientes de los antropólogos más ortodoxos, que esta civilización tiene por ahí de 12,000 años y es como la más antigua del mundo, ¿no? Y pues bueno, de ahí de esas peleas entre entre Enlil y Enki, pues podemos sacar muchas cosas. Pero mientras, y ahora los invito a volver de ese charco y vamos a volver a México. Por ahí la mitología mexica también tiene sus deidades ahí que pues tenían que ver con maltrato de niños, ¿sí? O hacerles daños a los niños, ¿no? Y en este caso es Tlaloc, acuérdense, ¿no? Tlaloc en la mitología mexica, aquí en México, pues es el dios de la lluvia, ¿no? Y pues aunque Tlaloc directamente él no le hizo daño a los niños, por así decirlo, no los asesinó, pues bueno, sí, sus creyentes lo adoraban haciendo sacrificios humanos, en este caso, pues de niños, ¿no? ¿Qué culpa tenían ellos? Pues bueno, como les digo, eran los mismos pueblos creyentes de este dios quienes lo hacían, ¿no? Y pues bueno, se habla por ahí que hubo un tiempo, por ahí en el año 1454, que la sequía estaba muy dura, y pues bueno, sus creyentes de este dios Tlaloc de la lluvia, pues sacrificaron a más de 42 niños, ¿sí? Para motivar a este dios a que hiciera llover. Sin duda, que feo caso, ¿no? Y vuelvo a preguntar, ¿a qué dios adoras? Te diré quién eres y qué culpa tienen los niños, ¿no? Y pues bueno, podemos hablar de otros dioses, entre ellos Moloch, que sus seguidores hacen sacrificios a Baal, entre otros, ¿no? Que aunque directamente ellos no son los que causan el daño, pues bueno, sí, sus seguidores hacen sacrificios en honor a ellos, ¿no? Y desafortunadamente el sacrificio no siempre son menores, ¿no? ¿Qué culpa tienen ellos? Pues nada, simplemente se atravesaron en la mente dañada de cierta gente que por fanatismo se deja llevar. Y bien, a lo largo de este video hemos tocado algunos dioses alrededor del mundo que para poder convertirse en dioses tuvieron que cometer asesinato, y si el asesinato fue entre ellos, pues todo bien, ¿no? Se entiende, es un juego de poderes, ¿no? El más poderoso es el que le gana al otro y se queda con el poder, hasta ahí todo bien. Pero se pone triste la historia cuando se meten con los menores, con niños, porque queda más que claro, y con esto se puede deducir que a los niños pues no les va bien ni con sus religiones, ni mucho menos con los dioses de estas religiones, ¿no? Y me dirán ustedes, no te creo, eres un blasfemo, ¿cómo te atreves a decir eso de mi diosito si yo soy cristiano y yo sé que él los cuida? Ya ve, es el dios de los ejércitos, pero es el dios de los niños que jamás los tocaría, blasfemo, hijo de Satanás. Pues bueno, habrá que leer un poquito más, ¿no? Y pues no podemos dejar a este dios del Antiguo Testamento fuera de este video, ¿no? Ya que por ser la religión más popular, vamos a hablar de unos 2 billones de creyentes en todas sus formas, ¿no? En el judaísmo, en el islam, en el cristianismo, en el catolicismo, etcétera, etcétera. Es una de las religiones más grandes del mundo, y por lo tanto todas estas versiones que alaban a ese Dios antiguo, el del Antiguo Testamento, pues sin duda el famoso Yahvé, sin duda tendría el récord Guinness. Si en dado caso en sus tiempos había existido este formato del récord Guinness, él se los hubiera llevado todos en lo que respecta a masacres infantiles. Pero ¿cómo te atreves? Pues bueno, para esto hay que leer simplemente la Biblia, ¿no? Ya que pues
este Dios del Antiguo Testamento es un asesino por excelencia, ¿no? Y no le dolía asesinar ancianos, mujeres, tampoco niños, bebés, e incluso los no nacidos, ¿no? Y para muestra simplemente un botón, ya que este Dios, por ser tan asesino, tan brutal, pues merece un video aparte. ¡Ay, no! Nada más los voy a dejar picados con una pequeña muestra del amor incondicional de este Dios Yahvé del Antiguo Testamento hacia la humanidad, hacia sus niños y hacia todos nosotros, ¿no? Y nada más relata en el capítulo 6 del Génesis, o sea, estamos hablando de las primeras 10 hojas, yo creo que de la Biblia por ahí, y nos encontramos en el capítulo 6 del Génesis de la Biblia, que según los expertos, los teólogos y todos los que se creen sabios en temas bíblicos, dice que por lo menos habían pasado 1656 años de la creación del universo, o sea, cuando Diosito creó todo el universo y cuando corrió a Adán y Eva del paraíso. Y pues según esos mismos expertos, ¿sí?, dicen que para esos entonces, o sea, 1656 años de esa creación, y según técnicas de estimación poblacional y las generaciones que la misma Biblia marca, pues estos expertos calculan que más o menos alrededor del mundo tendría que haber unos 4,000 millones de habitantes, más o menos 4 billones, o sea, la mitad de lo que tenemos ahorita, ¿no? Y que de esos 4 billones, pues el 25% vendrían siendo niños o menores, ¿no? Entonces estamos hablando que más o menos 1,000 millones en esas épocas del diluvio, pues eran niños, ¿no? Y acuérdense qué pasó, pues bueno, decidió este Dios amoroso arrasar con todos parejos, ¿no? Niños, mujeres, ancianos, no nacidos, animales, etcétera, etcétera. Y si esa cifra que dan estos expertos, que son aproximadamente 4 billones de personas, de entre ellos el 25% menores, pues bueno, pensar en que un solo Dios decidió en un arranque de ira acabar con 1,000 millones de niños, pues sin duda es una cifra brutal, ¿no? Que se lleva todo el récord habidos y por haber, ¿no? En asesinatos, en magnicidios, en masacres infantiles, en todo, ¿no? ¿Cómo lo seguimos adorando? Pues imagínense, ¿no? 1,000 millones de niños muertos por un dedazo, o más bien por un diluvio. Y supongamos, así bien escépticos, que estos cálculos de población les fallaron a estos expertos que se le llevan estudiando estos temas bíblicos, y que no eran tantos. Bueno, con un solo niño, con un solo bebé, con un solo no nacido, que este Dios haya arrasado nada más por un coraje, pues eso ya no habla bien de él. Pero si crees que esto es el único desdén desde la formación del mundo, del universo, por este Diosito, que transcurrieron esos 1656 años para destruir a toda la humanidad, incluyendo sus niños, así fuera uno, y si creen que esto es lo más aberrante que hizo ese Dios, pues bueno, los invito a ver el siguiente video, que sin duda se lo tendremos que dedicar especialmente a este Dios del Antiguo Testamento. Recuerda que si te gustan estos contenidos, dale like, ayúdame a compartir, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Esto fue el lado B del todo. ¿Te atreves? Muchas gracias. Chao.